Hola a todos, hoy vamos a iniciar con el nuevo DLC de Age of Empires 2 Definitive Edition, Return of Rome. Vamos a empezar con la campaña de Trajano que dice: Marco Ulpio Trajano ascendió por las filas de las legiones mientras que el gobierno tiránico del emperador Domiciano empañó la gloria del Imperio Romano. Cuando las circunstancias lo elevan al trono como emperador, Trajano hereda un reino al borde del desastre. El ingenio, la virtud y la fuerza de las armas serán suficientes para salvar a Roma y llevarla a su ser histórico, o el Imperio Romano colapsará 4 siglos antes de su tiempo. En esta campaña jugarás con los romanos. Bueno, la primera misión se llama Legados y Legiones. Mi abuelo me habló una vez de la época de Augusto, el emperador que encontró en Roma una ciudad de ladrillo y la convirtió en una ciudad de mármol. Guiado por su virtud y prudencia, el imperio de Augusto alcanzó nuevos límites. Una gran constelación de ciudades que abarcaban el Mediterráneo y más allá. Su prosperidad y felicidad eran la envidia de un mundo resentido y cruel. Después de 7 décadas, 10 emperadores e innumerables guerras civiles, esa época dorada es un recuerdo lejano. La constelación que una vez iluminó el mundo es ahora poco más que un zodíaco débil y fraudulento, empañado de corrupción. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos creyendo en Roma. En mi juventud, seguía los pasos de mi padre y de mi abuelo en las legiones. 20 años después, soy Marco Ulpio Trajano, comandante de la 7ª Legión y veterano de las guerras del norte del emperador Domiciano. Aunque los aristócratas del Senado desprecian a Domiciano por su poca disposición a la hora de doblegarse a sus caprichos, él trata bien a las legiones. Ahora nos pide que sofoquemos la sublevación de un tal Saturnino, un gobernador provincial que se ha autoproclamado emperador. Un militar de toda la vida. Sé muy bien que la sangre de los soldados es la moneda de los juegos de poder de los hombres ricos. Pero cuando Roma llama, debo acudir. Marcharé hacia el norte para asegurarme de que esta guerra civil termine antes de que haya comenzado. Objetivos principales: derrota a los jinetes rebeldes o saturninos. Domiciano no debe ser derrotado. Pistas: Trajano está restringido a la edad del bronce y un límite de población de 50. Las torres romanas son baratas. Úsalos para fortalecerte contra los primeros ataques. Solo necesitas derrotar a uno de tus dos oponentes. No te olvides de Domiciano. Especialmente en las dificultades más difíciles necesitará tu ayuda para contener a Saturnino. Envía tropas para reclutar a las legiones romanas dispersas por el mapa. No solo aumentarán tus filas, sino que también proporcionarán a Domiciano actualizaciones muy necesarias. Exploradores: Trajano controla un pequeño campamento y una modesta fuerza que está lista para apoyar al emperador o limpiar los asaltantes dispersos por el campo. El emperador Domiciano controla la región noroeste del mapa con un ejército de espadachines y arqueros. Varias legiones romanas están dispersas por el mapa esperando la llegada de los mensajeros de Trajano. El gobernador provincial Saturnino lidera la insurrección rebelde de sus posesiones en el noreste. Atacará sin piedad a Domiciano con fuerzas de infantería y unidades montadas. Saturnino ha enviado asaltantes rebeldes para desviar cualquier suministro o refuerzo que se dirija a Domiciano. Estos hacheros, honderos y carros de guerra son numerosos y están muy extendidos, pero menos equipados. Bueno, comencemos. La traición y la locura amenazan a Roma. ¿Puedo contar contigo para salvarla, Trajano? Estas tierras están llenas de escoria rebelde. ¡Elimínalos! Y reúne a las legiones cercanas para aplastar a este traidor. El emperador siempre nos ha tratado bien. No lo abandonaremos ahora. Muchas gracias, Trajano. Estos refuerzos eran muy necesarios.
Nuestro emperador nos necesita. Recoge tus cosas y marcha sin demora. Bien hecho. Veo que eres un hombre digno de confianza, Trajano. Oklama, Aramas, Aiza. Estoy cansado de los usurpadores y de las guerras civiles. Vamos a darle una lección a este gobernante irreverente. Con estas tropas a mis espaldas, y contigo, por supuesto, seremos invencibles. Rogan, hombres. ¡Hermano! Píllame las cabezas de esos rebeldes. Las usaré para decorar. Eres un tirano y un demente, Domiciano. Estoy aquí para poner fin a tu injusto ¡Me están atacando! ¡Enviad ayuda para detener este asalto! ¡Rápido! Oklama, Aramas. Hombres.
Tarai, Bombus. Lare, Bombus. Yuri, Bombus. Bombus. Yuri. Bombus. Rogan. Tarai. Jonas. Tarai, Zomes. Bebotar. Abadakas. Abadakas. I can. Tarai. Abadakas. Evil Toddy. Abadakas.
rebeldes. Ahora el traidor de Saturnino se verá obligado a rendirse. Has ganado. Los romanos solemos decir que la fortuna favorece a los audaces. Pero, ¿cómo se decide entre dos hombres valientes? La pregunta me desconcertó mientras mis hombres arrastraban a Saturnino ante nuestro despiadado emperador. Me pregunto cuáles fueron sus últimos pensamientos. ¿Se arrepintió de no haber anticipado que mis legiones llegarían al frente a tiempo? ¿Maldijo el deshielo de enero sin precedentes que impidió que sus aliados alemanes cruzaran el Rin? No importa. La respuesta murió con él. Pero la ira de nuestro emperador perduró. Desde el día de su coronación, Domiciano había sido un gobernante firme y audaz. Pero el Senado despreciaba a este amigo del legionario y del plebeyo. Cuando la paranoia latente de Domiciano empezó a consumirlo, su ira se extendió por el imperio como un reguero de pólvora. Innumerables arrestos continuaron a raíz de la guerra. Los senadores que se habían opuesto a él fueron ejecutados como delincuentes comunes. Cuando la corte no pudo soportarlo más, el emperador fue asesinado. Bueno, estas son las estadísticas. Saturnino me superó por 1500 puntos. Militares. Mayor ejército de jinetes rebeldes. Economía. Me superaron. Tecnología. Los problemas. Sociedad. Tuvo muchos aldeanos saturninos. Cronología. Saturnino estaba fuerte. A ver, vamos a ver el mapa. Tenía buen ejército. Iba a estar difícil ganarle. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima misión.